Muy buenas noches, mis queridos huevidentes. Ya estamos aquí, esta nochecita de 5 de noviembre de 2023. Este es su programa Entre Estantes. Ya estamos mejor de la garganta, ya se podrán dar cuenta ustedes, lo cual nos ayuda bastante a la hora de estar transmitiendo, porque de repente como que nos pasmamos y empezamos a toser como desaforados, pero ya estamos por acá. El día de hoy vamos a tener una charla sobre pues, el tema que ahorita más nos ocupa, que es Acapulco precisamente. Esperamos que se conecte nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Julián Cantún, amigo de Morelos, con el que charlaremos sobre algunos de estos temas que derivan de lo que ha ocurrido en Acapulco. Pero mientras tanto, pues vamos a comenzar un poco precisamente entrando en antecedentes. Acapulco va para poco más de un siglo que tiene esa vocación turística. Cuando en el año de 1922 el entonces presidente Plutarco Elías Calles, así es, en 1922 Plutarco Elías Calles, a través de una suerte de telegrama, vuela una roca que impedía el paso entre Chilpancingo y Acapulco, y redujo de 12 días a 36 horas de aquellos años, el viaje entre la Ciudad de México y Acapulco Guerrero. Buenas noches, Oscar Gómez, buenas noches, Carlos Altamirano, buenas noches, Lupita Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Y a partir de ese momento, Acapulco comienza a hacerse un tanto cuanto conocido. Realmente la vocación turística de este puerto, pues se da a finales de los años 50. Licenciada Guadalupe Sánchez, gracias por acompañarnos. La vocación turística se da a partir del sexenio de Miguel Alemán, cuando este último comienza a impulsar la vocación turística, pero una vocación de lujo. Imagínense ustedes, en los años 50 se da un festival internacional de cine donde venían los más grandes exponentes cinematográficos, John Huston, John Hudson, Johnny Weissmuller tenía su mansión en Acapulco. Para que no sepan quién es Johnny Weissmuller, era mejor conocido entre los amigos como Tarzán. Entonces Tarzán tenía su casa en Acapulco, Elizabeth Taylor se casa en Acapulco, el jet set de esos años viene a Acapulco, Kennedy pasa su luna de miel en Acapulco, en fin, George Harrison pasa la luna, bueno, se casa con una mexicana, pasa su luna de miel en Acapulco y compone una canción que se llama Las Brisas, de hecho, que es un poco como una suerte de balada, pero incluso pone un poco de mariachi ahí. Entonces, Acapulco tiene esta gran vocación. Sin embargo, a finales de los años 70, maestra Ruth Berrones, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerla por acá con nosotros. Pero es precisamente a finales de los años 70 donde Acapulco comienza a tener un fenómeno que también, pues, termina el auge turístico de este jet set, de esta gran clase, y comienza una decadencia que en los años 90 se detiene un poco, en los 80 y 90 se detiene un poco esta decadencia, y digo un poco, cuando se transforma Acapulco de una vocación turística de alta gama a una vocación turística social, vamos a llamarlo así. El 80% del turismo en estos años ya es nacional, ya no llega por aeropuerto, llega por carretera. En los años 90, Salinas de Gortari hace la llamada Autopista del Sol, que reduce enormemente el viaje entre la Ciudad de México y Acapulco, de la Ciudad de México a Acapulco en 5 horas, 3 horas para los más locos para manejar, y eso permite, por supuesto, que excursiones, familias enteras se trasladen por carretera hacia el puerto de Acapulco. Y esto, pues, evidentemente, le cambia mucho de la vocación. Comienzan otra serie de problemas. Obviamente, la zona de los cerros de Acapulco comienza a poblarse de una manera indiscriminada, una manera mal planeada, y pues esto genera un montón de problemas como hacinamientos, falta de servicios, contaminación. Los hoteles, las empresas empiezan a verter el contenido de sus residuos hacia el mismo mar, y bueno, pues esto va generando una serie de situaciones tremendas. La pandemia en el año 2020-2022, que es el momento más fuerte, da un fenómeno muy fuerte, que es la famosa bioluminiscencia, que es un fenómeno de algunas algas marinas que durante décadas había dejado de verse en Acapulco, regresa en este periodo, porque obviamente la falta de turismo, la ausencia de gente en las playas, permite una regeneración de alguna manera de estas situaciones. Ya había pasado por ahí el huracán Paulina, que fue uno de los huracanes más fuertes que se habían conocido, pero que aún había sido soportable por el puerto de Acapulco. Se había extendido esta situación de Acapulco hacia algunos lugares como en la zona Diamante o en algunos hoteles como el Princess, que se convierten en un último reducto del jet set,
lo que es Punta Diamante, pues obviamente incluso en alguna época se dan algunos conflictos derivados de la propiedad de las tierras, que si eran ejidales o no, que algún político como Diego Fernández de Ceballos, que si hizo tratos para ganar terrenos y quedarse con ellos, en fin, esto nos va generando una serie de problemáticas que a la larga, pues terminan por afectar. Y obviamente la llegada del narco, que aún hoy se traduce en el cobro del famoso derecho de piso, en homicidios y en distintas circunstancias. Al paso de los años, pues Acapulco termina siendo más que ese puerto turístico por excelencia, un puerto de turismo medio y, pues obviamente, con una serie de problemáticas sociales muy fuertes. Todo esto hace explosión la noche del miércoles anterior con el huracán Otis, categoría 5, el más fuerte que se tenga noticia, no el primero con nivel 5 en el Pacífico. Hace unos años hubo uno en las costas de Nayarit, pero en aquellos años se tomaron una serie de providencias porque se sabía que iba a llegar, se blindó Nayarit y los daños materiales y humanos fueron mínimos. Incluso cuando el huracán toca tierra, se permite estas providencias y la misma dinámica del viento hace que se degrade rápidamente de huracán a tormenta tropical y bueno, los daños son menores. Aquí en Acapulco con Otis ocurrió lo contrario. Se convierte de una depresión tropical en un huracán categoría 5 en cuestión de horas y entra con toda su fuerza durante por lo menos 3 horas. Y bueno, ya hemos oído infinidad de audios. Este fin de semana precisamente tuve la oportunidad de visitar, que se encuentran ahorita en calidad de refugiados en Querétaro, unos tíos de mi esposa que viven en Acapulco, que les tocó el huracán. Nada más para que se den una idea, yo conocí esa casa y les voy a platicar muy grosso modo. La azotea de esa casa tenía un enrejado, y ese enrejado, esa reja que era pues, hagan de cuenta como un cuarto, pero de pura varilla, para que no se volaran en alguna cuestión de huracán o de viento, el tío había pedido que se pusieran una suerte como de zapatas de cemento que sostuvieran las esquinas de esto. No se fue, pero quedó totalmente aladeado sobre uno de sus costados y quedó como abierto a grado tal que una lavadora que tenían en la azotea salió disparada de la azotea y fue a dar una calle más adelante esa lavadora. Obviamente, pues quedó inservible, pero para que se den la idea de la fuerza del huracán, cómo rompe esa techumbre de fierro con la lavadora y la lavadora todavía vuela una cuadra más. Entonces, estamos hablando dicen ellos que de vientos de 300 kilómetros por hora, lo que alcanzaron a sentir. Obviamente se refugiaron como pudieron en una cocina que estaba pues tapada, ahí se metieron ellos durante todo ese tiempo, los vidrios de la zona superior de su casa está en una suerte como de desnivel de calle, entonces la zona donde pega el viento, los vidrios terminaron rotos, obviamente entró agua, en fin, hubo muchos daños materiales y obviamente se fue la luz y demás. Entonces, pues estos daños fueron tremendos. Al día de hoy todavía no se termina de calcular, aún el día de hoy aún no termina de llegar todo lo que es el, ¿cómo se llama? Pues sí, el recuento de estos daños materiales. Efectivamente, Carlos Altamirano decía el refrán que a Acapulco iban dos y regresaban tres, una de las frases más comunes. Muchos de nosotros tenemos recuerdos de Acapulco. La primera vez que yo vi el mar fue precisamente el mar de Acapulco. Es conocer el mar para alguien que nunca lo ha visto es una experiencia tremenda. Conocerlo en Acapulco, pues no se diga. El buque fiesta, me tocó subir al buque fiesta y por supuesto subir caminando y bajar, no arrastras, pero bastante mal copiado, entre lo mareado del agua y lo mareado del alcohol, bueno, salir bastante mareado del buque fiesta, que también se hundieron los buques, la pérdida hotelera es del 80%, y eso nada más hablando de números relativamente oficiales. Estamos esperando ya que ingrese nuestro invitado, ya estamos aquí en esta coordinación del en vivo para platicar precisamente de Acapulco. Oye, que acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alma, decía. Denos un segundito ustedes, ya saben que los en vivo son así.
el yate fiesta que nos llevaban a ver la lunada, claro, todavía en diciembre del año pasado, fíjense nada más qué rápido puede cambiar la vida de un momento a otro. En diciembre del año pasado, el 24 de diciembre lo pasé en Acapulco y bueno, pues finalmente en menos de un año, muchos de los que estuvimos allá pues pasaron cosas, mi suegra se enfermó, afortunadamente no de gravedad, logró salir adelante, pero pues sí hubo una cirugía de camino, la casa de los tíos quedó dañada, el puerto que yo todavía fui 2 veces más después de diciembre a labores, a cuestiones laborales, y que me hospedé en hoteles de allá de Acapulco y que recorrí sus playas, pues ahora eso está dañado, en fin, que estamos ante una situación pues atípica, en Acapulco hay toda una situación, y precisamente vamos a hablar de Acapulco, y precisamente ya se conecta con nosotros nuestro amigo Julián Cantún Kim. Mi querido Julián, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Una disculpa, pero andábamos todavía aquí cerrando algunos pendientes para arrancar mañana. Así suele suceder, sobre todo los domingos. Pues estábamos comentando un poco por encimita de la historia de Acapulco, la vocación turística que inicia ya por 1922 con Plutarco Elías Calles, reduciendo el traslado de 12 días a 36 horas. Obviamente la vocación turística que despega de gran lujo con Miguel Alemán, el Festival de Cine de Acapulco, las grandes residencias de esas estrellas como John Weissmuller, Hudson, Elizabeth Taylor pasando su luna de miel y casándose en México, en fin, hasta llegar a los problemas de los años 80 y 90 con un turismo más nacional, más social, el narcotráfico y demás, y bueno, pues rematando con los huracanes y en este caso Otis. Pero, y mi invitación me tiró precisamente contigo, porque pusiste tú, no recuerdo palabras más, palabras menos, pero tú decías que Acapulco se había convertido en la urna electoral del 2024 y que Morena iba a pagar iba a pagar el precio de sus errores, por decirlo, palabras más, palabras menos. Yo te dije que lo dudaba mucho, te puedo decir, y porque también te estoy diciendo, este fin de semana pasé unos días en Querétaro, y en Querétaro están unos tíos de mi esposa que viven en Acapulco, que les tocó el huracán, y cuando hice un comentario sobre la pésima atención presidencial, los dos tíos contestaron al inicio, no, por supuesto que no, el presidente ya nos está escuchando y ya mandó las brigadas para hacer censo. De hecho, mi tío se retiró al día siguiente para irse a Acapulco a ser censado, ya lo censaron ahí entre los daños, pero ellos dicen que el gobierno los está ayudando. Entonces, eso para mí fortalece la idea de que Acapulco no va a ser mella en el tema electoral, pero pues para eso estamos aquí, para platicar cómo se ve todo este tema desde allá, mi querido Julián. Gracias, mi querido Arturo. Y bien, tú lo apuntabas, ¿no? Yo creo que siempre he dicho, y bueno, tú sabes que gran parte de mi formación fue turística, digo, toda la vida me dediqué al turismo hasta hace algunos años. He sido restaurantero, he sido hotelero, he tenido operadoras, he sido consultor también en el tema turístico. Y en lo particular Guerrero y en lo particular Acapulco es muy peculiar el tema de Acapulco porque realmente es un laboratorio turístico. En, en Acapulco podemos observar todas las etapas, todas y muy marcadas, todas las etapas del desarrollo turístico mundial, todas. Desde los primeros viajes masivos, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó una flota aérea bastante grande y que no sabía qué hacer con esa flota aérea y que fueron los inicios de la masificación del turismo. Y pudimos observar, ¿no? Cómo los hoteles en ciertas partes de Acapulco, con una vista al mar bastante interesante, hoteles que muchos de ellos ya no existen, pero hablando de esa época de oro, pudiésemos hablar de Brisas, el Hotel Brisas y hacia otra parte de Copacabana y muchos otros hoteles con una característica muy peculiar, muy peculiar. Todos le daban la espalda a las montañas. Pero esa parte de darle la espalda a las montañas era también darle la espalda a la comunidad receptora. Uno de los grandes problemas de la actividad turística, a excepción de muy pocos destinos, es que siempre han construido una barda entre lo bonito y lo que
viven la comunidad que atiende ese turismo. Y ese ejemplo lo podemos ver en muchos destinos, o en casi todos los destinos del mundo. En todos. O sea, podemos ir a Vallarta y Vallarta, 2 calles después del malecón, increíblemente, digo, hasta hace algunos años no estaban pavimentadas las calles. Si nos vamos a Cancún, estamos exactamente lo mismo, no hay Playa del Carmen. La comunidad que atiende al turismo está completamente aislada de la actividad, de las bondades, ¿no? De la modernidad y de las grandes obras, y muy pocas veces tiene acceso a los satisfactores de la actividad turística. Y así fue desarrollándose Acapulco, y como bien lo citas, en los últimos años con un gran problema de inseguridad, de narcomenudeo, todos los destinos turísticos. Pasa algo, y te citaba algo que escribió Ricardo Pascoe, y es al final, yo igual llegué a pensar de que pudiese no reflejarse en el tema electoral del 2024, y conforme ha ido avanzando, puedo asegurarte que sí va a repercutir por datos duros, y te hablo de datos duros. Andrés Manuel se comprometió a 3 millones de despensas en 3 meses. 3 millones de despensas. Que eso equivale a tener que repartir un promedio entre 35,000 y 40,000 despensas diarias. A 11 días llevan repartidas, ¿cuántas crees? 8,000, si mal no recuerdo. 40,000. Ah. Un promedio de 4,000 diarias contra las 40,000 que deben de repartirse. Estamos hablando de que solamente tienen un 10% de ineficiencia. Por otro lado, hablamos, implementó varias estrategias como la de reforzar el programa Jóvenes al Futuro. Ya existe, ya existía. O sea, no hay ninguna modificación en el presupuesto. Ninguna, o sea, no hay ninguna modificación en el presupuesto del 2024. Y lo que se está ejerciendo de lo que ellos hablan, de los 61,000 millones de pesos, están ponderando y están cuantificando ayudas que ya estaban cuantificadas y estaban dadas para Acapulco antes de Otis. Hablan de una prórroga en el tema de los pagos de Infonavit, no hablen de condonación, hablan de prórroga. Hablan de prórroga del pago de la energía eléctrica. No está restaurada la energía eléctrica en todo Acapulco, esa es una mentira, es como el 30%. Coincidentalmente, uno de mis clientes dentro de la agencia de marketing es un amigo que se dedica a producir paletas y helados. Pues imagínate, lo agarró Otis con 20 congeladores llenos de producto. Pero aparte veníamos arrastrando un tema de pandemia, que sí le pegó a Acapulco y que apenas estaban, que se estaban recuperando o saliendo. Entonces, ese es por un lado. Para adultos mayores no hay nada. Para el tema de los censos, estás hablando que les van a dar máximo 60,000 pesos en algunos casos para el tema de vivienda. En algunos casos, la mayoría del apoyo es de 8,000 pesos. Entonces, en el tema de ineficiencia y en el tema de logística, no está siendo atendido Acapulco. Y yo creo que todavía esto va a llevar algunos meses para que pueda realmente implementarse un tema de logística adecuado. Y no es porque no se quiera, sino porque tenemos ahí una lucha de egos muy interesante entre una restauradora de arte, que no es experta, más bien en una, no sé si es restauradora de arte o estudió arte, pero no sé a qué se dedique, que es nuestra flamante directora de Protección Civil. Del tema no tiene ni idea. Confrontada con una cúpula militar que sí tienen idea, pero que no los pusieron al frente. ¿Qué es lo que sucede en todos los desastres en México?
¿qué es lo que sucede? ¿A qué se ha abocado el gobierno o el Estado en todas las situaciones de desastre en México? A restaurar vías de comunicación, drenaje, pavimentos, energía eléctrica, salud, agua. A eso se ha dedicado. Y en todos esos desastres, una de las características por las cuales hemos podido solventar ese tema que ahora es un reclamo, digo, yo a diario recibo imágenes en verdad dolorosas de gente que aún está atrapada en las zonas altas de la montaña, en Acapulco. Está atrapada, que no ha podido llegar ningún tema de ayuda, que sí está sufriendo hambruna ya, o sea, digo, 11 días sin agua y sin comida, está medio canijo, ¿no? Y entonces traemos un tema de logística bastante complicado. El tema es que siempre, en todas las situaciones de desastre, algo que nos ayudaba a salir rápido, entre comillas, era porque la sociedad civil se organizaba de manera inmediata. Se organizaba de manera inmediata la sociedad civil y se volcaba en ayudas. Y nos ha pasado en el 85, Paulina, Morelos, acá lo sufrimos y lo vivimos, se volcó ayuda de todos lados. Llegó un momento en que decíamos, ya no nos manden víveres, cosa que no ha sucedido en Acapulco. O sea, con la instrucción de Andrés Manuel de pelearse con la sociedad civil, que más bien es el eterno pleito que trae contra la clase media, entonces eso tiene a Acapulco inmerso en una situación muy complicada. Para tu conocimiento, tuve a mi cargo la recolección en Acapulco de residuos sólidos hace muchos años, pero te hablo de hace 14 años en que el relleno sanitario de Acapulco está saturado. O sea, debió de haberse clausurado desde hace 14 años. ¿Dónde vamos a colocar o dónde se va a colocar tantas miles de toneladas de residuos sin ocasionar un daño ambiental mayúsculo? Porque no hay dónde. El sistema de agua potable no se ha restablecido. Ahorita lo que existe en Acapulco es que hay un bloqueo informativo muy cabrón, muy canijo. O sea, Andrés Manuel, y me consta, ha amenazado a concesionarios de radio y televisión en decir, ya, ¿no? Te puedo quitar la concesión. Entonces lo que tenemos es un bloqueo informativo que tarde o temprano va a empezar a reventar, Arturo. Va a empezar a reventar porque no hay recurso destinado para Acapulco. Esa es una realidad. Digo, te invito a que revisen o revisemos el presupuesto para el 2024. No hay dinero para Acapulco. O sea, no hay nada extraordinario dentro del presupuesto que permita hacer un restablecimiento de la infraestructura o de todo el tema. Ahora, hay un pleito ahora con lo que tan acostumbra la 4T, que es el nado sincronizado con todos los chayotubers, con toda la red de bots, con todas las granjas que tienen, en contra de los empresarios. No tenemos ninguna obligación, que poca madre, ¿cómo vamos a apoyar a los empresarios? Primero los pobres. El problema es que no están apoyando ni siquiera a los pobres. Y ahora tampoco van a apoyar como en pandemia ni a olvídate los grandes hoteleros, a lo mejor los grandes hoteleros con créditos, con seguros van a poder salir adelante. Pero esa franja de microempresarios que aparte mueve el 90% de la economía en todo México, no está considerada. Y que es la que sostiene la mayoría de los empleos. Entonces realmente Acapulco va a vivir una crisis mayúscula, acuérdate de mí, espero equivocarme, Arturo, lo deseo de todo corazón porque hay amigos muy, muy cercanos en Acapulco, que viven en Acapulco, pero que ya están pensando en migrar. Sí, son muchos. Pero, o sea, a ver, sin duda alguna, todos los datos que me estás dando son reales, son claros y son concretos. Pero ahora, yo te pregunto desde la óptica político-electoral. A ver, Acapulco representa, el turismo representa el 30% de la economía directa en Acapulco. el Porque 80. obviamente,
bueno, algunos El dicen que el 80 y 30, del Estado. pero bueno. El Yo 80% hablo de de los la... 30, del 30 como el turismo, pero sin duda, esto impacta como dominó, porque bueno, vamos a pensar, yo tengo una cafetería en Acapulco, yo le compro el café a un distribuidor de café que a su vez se lo compra un cafetalero de Guerrero. Entonces, al dejar yo de comprar café porque no tengo la cafetería, pues ya no le compro al vendedor de café, que a su vez ya no le compra al cafetero, y al que a su vez ya no le va a comprar en fin, eso es una cadena, sin duda alguna. Así es Pensando que sea el correcto. 30% directo, impacta en mucho más indirectamente, como tú dices, hasta el 80%. Acapulco tiene, según datos que hablan de 1 millón de personas, vamos a hablar de 2 millones. En un padrón electoral No, de no hablo de 93 millones, votos. por eso, en un padrón de 90 millones de votantes, ¿qué importan, comillas en lo que estoy diciendo, hablando como 100,000 electorero, votantes. obviamente, ¿qué importan 2 millones de votos si tengo 90 más? Porque, ¿para qué le doy a Acapulco? Si yo tengo que repartir mis tarjetas para los viejitos, para los jóvenes que van a votar por mí, que son mi voto duro por agradecimiento. Dos. Eso es por un lado, porque tenemos que hablar de todos los actores aquí. Uno, le reparto a mis viejitos, le reparto a mis jóvenes, le reparto a mis mamás solteras, le reparto a mis ninis, que ellos votarán por mi candidato o mi candidata. Dos, seamos realistas, una oposición que no termina de aglutinarse, y que además no parece, pues digo, esa es la impresión que da, que están más ocupados en ver quiénes van a quedar en los primeros 5 lugares de las listas plurinominales en cada partido, que pensar en una estrategia de designación de candidatos competitivos y de una estrategia competitiva. La pregunta que hoy nos estamos haciendo es, ¿dónde está Claudia? ¿Dónde está Xochitl? No las hemos Mira, no, visto. yo no A estoy ver, hablando. Sí, espérame, termina. termino. 3. Obviamente ahorita estamos con la duda de que si Movimiento Ciudadano postula a uno a otro y el impacto que le puede ocasionar a la candidatura de Xochitl, por hablar de oposiciones. ¿Esto cómo puede impactar al partido en el poder para que mantenga o no mantenga la presidencia de la República? No, no, ¿Verdaderamente lo puede impactar? O sea, yo creo a que ver, puede perder senadores y diputados en Guerrero, pero pues que es un pero estado. espérame. No, espérame. A Es que ver, creo que estamos en una lógica diferente, Arturo. sí, claro. Yo te estoy diciendo que sí se adelanta la elección y esto va a impactar definitivamente en el proceso. Uh-huh. Estamos hablando y con datos duros de que el 80% de la economía de Guerrero en unos meses se va a ver afectado, porque eso es lo que contribuye a Acapulco a la economía de Guerrero, Uh-huh. el 80%. Y voy a hablar de más, pero también incluso hasta actividades no lícitas se van a ver afectadas. ¿Por qué? Pues porque no ¿Cómo tienes voy a pagar compradores, derecho es de por piso si no lógico. trabajo? Pues sí, o sea, eso es lógico. El tema está, yo no estoy hablando de qué tantos votos tenga Guerrero, es igual que Morelos, o sea, Morelos dices, bueno, le aporta al tema federal 300,000 votos. Pueden poner al que quieran, pues por eso tenemos a Cuauhtémoc Blanco, porque no hay ningún interés con relación a Morelos y que te impacte en el tema de votación. Macro. Pero no, yo no estoy hablando en el tema de votación y que estoy seguro que los analistas lo están viendo bajo esa óptica. Son 300,000 votos, son 400,000 votos contra los 14 o 25 que ya tenemos. No pasa nada. El tema va a ser mediático, Arturo. Yo sí te apuesto que en unos días, si no se atiende con contundencia, yo no quiero decir, yo te estoy hablando del escenario actual, no, tampoco quiero pensar que sea el escenario que permanezca, pero el escenario actual va a reventar. Y entonces, imagínate cuántas voces van a empezar a replicar lo que no se está haciendo. Y no veo que pueda cambiar, Arturo, puede cambiar, pero ahorita yo no veo ningún plan para Acapulco. O sea, no lo veo, o sea, no lo veo, o sea, no existe. Y qué tonto, porque Acapulco, dentro de toda esta desgracia, pudiese tener la oportunidad de reconvertirse
rediseñarse bajo condiciones de sostenibilidad, bajo condiciones de inclusión ya de la comunidad receptora y reposicionarse como lo fue. Fue el primer destino turístico mundial. O sea, no estamos hablando de una población aislada que no pueda tener repercusiones mediáticas internacionales, Arturo. A eso obedece mi comentario. Que ahorita, ok, yo estoy seguro que todos dijeron, ok, sale, presentó su plan, apoyemos y veamos cómo se va a desarrollar el plan. Por otro lado, desafortunadamente la vida me ha puesto como en varias desgracias, en situaciones, y he estado muy de cerca a esos cuartos de guerra que se hacen en situaciones de desgracia, y no veo nada para Acapulco en este momento. Entonces lo que hicieron es amainemos un posible conflicto social para que no crezca. La misma tónica del COVID. Y a los que tienen, pues que se las arreglen como puedan. Y si no tienen, pues también que se las arreglen como puedan. Es exactamente el mismo modelo. El problema está en que el gobierno no está teniendo la suficiente capacidad de respuesta ni de logística para atender el problema. Eso es lo que yo veo muy de cerca. Digo, Morelos, gran parte de la población es de Guerrero. Y los grupos de Facebook están saturados de quién me renta provisionalmente una casa de 3 meses. Se vienen mis primos, mis primas, mis tíos, mis papás. Digo, lo vivimos cerca de incluso de acá en la familia. O sea, habían amigas de mis hijas que no sabían qué había pasado con sus papás hasta ayer o hacia antier. Te voy a compartir en el Facebook situaciones muy dramáticas con un amigo que me dice hasta el tercer día pude llegar a la casa de mi mamá y se salvó porque un vecino la subió a la azotea. Pero estás hablando de una señora de 80 años y de esas situaciones, Arturo, miles. Que hay un bloqueo mediático, por supuesto que lo hay. Pero el tema es que ahorita yo creo que hay un impasse en que no se le ha dado respuesta. Deseo, en verdad, de todo corazón, deseo que la situación cambie para nuestros hermanos de Acapulco, nuestros hermanos de Guerrero y de toda esa zona, que cambien estos días, porque está cabrón. O sea, digo, cuando menos que tengan agua y comida. Sin duda. Sin duda, que tengan agua y comida. Ahora, de que van a tener que emigrar, van a tener que emigrar, o sea, porque no creo que de aquí a un año se pueda hacer la reconstrucción de hoteles, restaurantes y demás. O sea, lo dudo. ¿Dudas de la palabra de tu presidente? Dudo de la capacidad económica de mis compañeros empresarios. Arturo, fui asesor de la Asociación Nacional de Hoteleros. Ellos dicen que 2 años. Ellos hablan de 2 años en el mejor de los escenarios. Sí, no. O sea, estamos hablando de 25,000 cuartos afectados. O sea, el 80% de la infraestructura hotelera está afectada. Sí. Pero eso no quiere decir que el 20% se pueda rentar. Sí, no, porque es 80%. Lo que pasa que no, o sea, un edificio puede ser que el 80% del edificio está dañado. Pues obviamente no puede rentar el 20%. Sí, claro, exactamente, claro. Esa es la realidad. A lo mejor estructuralmente está en pie y se sostiene y está a salvo, pero no tiene ventanas, no tiene plafones, no tiene... Hay que hacerlo. O sea, no tiene mobiliario. Exactamente. Pero, no hay mobiliario. Dice, dame un segundo. Dice Carlos Altamirano, que se parece que el invitado seguramente es morenista. No, Altamirano, no es morenista, pero yo sí te voy a hacer una pregunta a ti, porque tú estás metido en la política, estás metido en un partido de oposición que en su momento, por la pésima administración que hizo, ayudó a que Andrés Manuel llegara a la presidencia. ¿Qué van a hacer? Porque es bien bonito pretender etiquetar y culpar a la gente por lo que ustedes mismos provocaron como partidos en el poder, por la pésima acción que se hizo en muchos temas sociales y que derivaron en la llegada de un populista a la presidencia. Es muy cómodo quererse quitar la responsabilidad de lo que pasó diciendo, es que la culpa es del tipo que no lo sabe hacer. Aquí estamos haciendo o tratando de hacer un análisis lo más serio posible
de lo que está ocurriendo y cómo va a impactar. Y mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo está haciendo la oposición? Porque yo estoy viendo más metido a tu líder en la Ciudad de México para ver si queda en el primer lugar en las listas plurinominales, a tu líder nacional para ver si mete a sus compadres en las listas plurinominales, que más hacer una candidatura competitiva, porque tu candidata, por muy buena que sea, por muy buena onda y por muy buena onda que parezca, no está moviendo a la sociedad. Además, y eso es un tema que tenemos que ver muy importante, ¿qué va a hacer la sociedad? Porque lo único que hemos estado viendo en todos lados es las estructuras de los partidos. Y en ese caso, si son las estructuras las que van a trabajar, es muy seguro que la estructura de Morena está más aceitada que la del PRI y la del PAN ahorita. Ya no hablemos de la del PRD. ¿Qué va a hacer la sociedad o cómo van a convencer a la sociedad de que hay otra opción y otra posibilidad? ¿Cómo va a ponerse a trabajar la sociedad cuando además la sociedad puede querer trabajar como en Acapulco, que lo estamos viendo y lo acaba de decir nuestro invitado? Sí, mis amigos pueden querer hacer las cosas, pero si no estaban asegurados o lo que les va a dar el seguro no les alcanza para terminar de hacerlo, ¿cómo? Porque el gobierno no lo va a hacer, eso nos queda claro. Ese es el tema, mi querido Altamirano. No, y mira, también hay otro tema, Arturo. Ayer tuve una comida con un empresario, y él me decía, oye, Julián, me dice, ¿qué vamos a hacer? No le digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, la realidad es de que hoy por hoy, Morena tiene la ventaja electoral marcada. ¿En cuántos puntos? Digo, tampoco me resisto a creer que sean los disparates publicados del 60%. O sea, eso es claro. O sea, eso me suena, digo, no me suena, conozco esa estrategia y esa estrategia es muy vieja. Esa estrategia, digo, la usó el PRI muchísimos años. Filtrar encuestas a modo, Infladas. infladas, para generar esa percepción, y cuando ya más o menos había logrado la percepción, entonces hacían una encuesta real que se asemejaba mucho a lo que ellos habían estado manejando durante meses de manera inflada. Morena aprendió perfectamente bien. Bueno, tiene adentro de Morena a los que hacían actualmente esa estrategia, ¿no? Entonces me resisto. Aquí el tema es de que ese daño económico, yo sí insisto, puede influir mucho, puede influir mucho en el tema de la decisión. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo siempre he sostenido el tema. O sea, se tiene que activar la sociedad civil, la clase media, aunque esté mermada. Digo, esa es una realidad. O sea, somos una clase media en caída libre desde hace 12 años. Que vayamos viendo a quienes están postulándose para las senadurías, para el tema de las diputaciones federales, y buscar hacer un contrapeso. Esa sería la gran salida para este país. Y bueno, pues en una de esas hay tanta convocatoria de la clase media para lograr soñar tal vez con un efecto Fox, ¿no? Como en su momento, de que fue realmente la clase media la que se movilizó para poder hacer el cambio en este país. Digo, ¿a qué ventaja hay, Arturo, de que del otro lado también tienen una pésima candidata? Tienen una candidata muy mala, o sea, mala, Sí, sí, tiene sí. su discurso, o sea, no articula, no propone, esa es la ventaja. Habrá que ver cómo se aprovecha. Exactamente, pero bueno, Ese es el tema. o sea, eso, entonces, ese es el escenario que yo veo en Acapulco, Arturo. La verdad que es dramático, es complicado, porque imagínate, si los hoteleros ya de manera puntual y la actividad turística dice que dentro de 2 años van a más o menos rehabilitar la infraestructura turística de Acapulco. Es esa infraestructura que sostiene el 80% de la actividad económica de un estado, y por ende todos los empleos que ellos se generan alrededor. Yo no creo que aguanten todos 2 años a decir, bueno, pues me aguanto aquí con la beca que me dijo Andrés, con la despensa que prometió cada semana, porque no hay más, y 8,000 pesos que me van a dar, bueno, en el mejor de los casos 60,000 pesos,
para rehabilitar mi casa, bueno, pues no la rehabilito, pero yo no creo que eso les alcance para sobrevivir 2 años. O sea, entonces, ya salió una caravana, no sé qué tan grande o qué tan pequeña sea. Sí, de hecho, el que la organiza hasta hace unas semanas fue militante de Movimiento Ciudadano, Sí, o uno de los organizadores. no sé quién sea, no sé quién sea, vi al expresidente municipal, a Evodio, al frente, no sé qué tanto se hayan organizado, pero pues ese es el tema. La verdad que en lo particular, pues ya lo hicimos en pandemia, sacamos el bono gastronómico, funcionó muy bien. Vamos a intentar un grupo de amigos empresarios de sacar el bono por Acapulco, que consistía en una compra por adelantada de productos. La idea es que, por ejemplo, a las pocas taquerías, pizzerías, paleterías o negocios que puedan estar operando ahorita, es comprarles un bono por Acapulco, y que ese bono lo produzcan y se lo regalen a los mismos hermanos de Acapulco. O sea, porque al final yo creo que Acapulco, al final no van a poder, o sea, no van a poder, lo están demostrando. O sea, y yo no sé si es porque no es por incapacidad, Arturo. O sea, hemos visto actuar a nuestras Fuerzas Armadas en situaciones complejas y han restablecido todo en semanas, en muy pocas semanas o en días. Pero ahora hay otro problema: toda esa maquinaria con la que cuenta el ejército no está disponible para Acapulco, está en el Tren Maya. Toda esa maquinaria está en el Tren Maya. Así es, en Dos Entonces, Bocas. toda esa fuerza logística que tiene el ejército está en el Tren Maya. Entonces, pues eso se ha reflejado en una falta de atención en el tema Acapulco. O sea, se nota. No sé si tú recuerdas, después de en cada plan de N3, veíamos desfilar no un solo comedor como el que tienen ahorita. Eran decenas de comedores para sacar y producir toda la comida necesaria, incluso para las fuerzas, ¿no? Para la tropa. Veías 1, 2, 3, 4 plantas purificadoras. No, ahorita todo es para Veías, la imagen ahí en la costera, porque además la gente se queja. Bueno, pues sí, la costera está muy bonito todo, pero la gente, tú lo acabas de decir, la gente que sigue en la zona serrana, ¿cómo les va a llegar el agua? ¿Cómo no les va a les llegar ha el alimento? llegado, no les ha llegado. Dirían, está complicado. Hay gente que se está muriendo, eso es lo delicado. Y pues este cuate que tenemos como presidente, pues está ratificando su imagen como lo que es, y discúlpenme la expresión, como un miserable. Oye, bueno, porque viste que andabas atareado y que yo quiero que cerramos con esto. ¿Sigue estando esa situación? A mí me sigue llamando la atención o sigue siendo esa percepción. Tú le preguntas a la gente cómo está la labor gubernamental y despotrican contra la labor gubernamental. Pero cuando les preguntas por el presidente, dicen, no, él muy bien. O sea, ¿cómo sigue disasociándose la figura presidencial del individuo de la labor gubernamental? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues lo que pasa que en México siempre somos muy proclives, y eso histórica es un tema de orden histórico-cultural, somos proclives a la sumisión hacia la figura de poder. Que me disculpe tal vez en el comentario, pero esa es una realidad. Revisa todos los momentos y pasajes históricos dentro de México y no te puedes explicar cómo pudo crecer un Victoriano Huerta, cómo se pudo sostener más de 40 años un Porfirio Díaz, cómo un Benito Juárez hizo y deshizo con un país. Con López de Santana, López tenía que ser. No, eso estamos hablando de muchos años para atrás, desde nenantes dirían, pero más hacia acá, ¿cómo es posible que hayamos tenido un presidente como Fox o sostener a un Peña Nieto? ¿O cómo Pero, pudimos sostener en su momento a un policía que hizo y deshizo con la capital? O sea, es un tema de orden histórico-cultural que somos muy proclives a
a romantizar a la figura en el poder y adoptar una postura de sumisión, porque dices, puta, no me voy a pelear con el poderoso, ¿no? O sea, somos muy Pues, bravos, pero al pleito y al trabajo, pocos. pues precisamente ahora el trabajo que se viene va a ser muy interesante. Por supuesto, si se va a hacer lo del bono por Acapulco, me gustaría que nos avises para que platiques de él, cómo se va a estructurar aquí en Estantes, para ver cómo podemos colaborar con la difusión por lo menos, y si se puede, aunque sea, pues con algo para aportar, con todo No, gusto. muchas gracias, muchas gracias. Digo, lo estamos diseñando, estoy ayudándome de de otros amigos y en breve pues sacar la idea y pues apoyar, porque créemelo, sí necesita apoyo Acapulco de todos, y no solamente ahorita, o sea, es ver cómo lo vamos a sostener en los próximos años. Y es un tema complejo, escuelas también fueron destruidas, o sea, es complejo, no se le ha dado la dimensión a la desgracia. O sea, y No, es más, es ese cerco informativo al que tú aludes. sí, es ese cerco informativo. Traemos un bloqueo cañosísimo en ese tema. Y Pues hay que tratar. el que se atrevió a medio empezar a sacar los reportajes, que fue TV Azteca, pues ya ves ahorita con el pleito que traen el Con presidente con el Salinas. dueño, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, ¿no? Y Entonces, lo que sigue, ¿no? Lo que falta. sí, dices, oye, si al tercer hombre más rico del país, este cuate se le está yendo con todo, pues que va a salir el sur de Guerrero a decir, no, no es cierto. Digo, al rato amanece con la panza verde en la costera. Esa es una Pues, realidad. No estoy acusando al gobierno que lo haga, pero hemos llegado a tal nivel de fanatismo de que diga, pinche Julián es un subversivo. No sí, se no me falta preocupe. el que te quiera quietar por quedar bien con el gobierno. Claro, sí, sí, sí. Exactamente. O Sí, sea, hay hemos más llegado papistas a que un el nivel. Papa. Ahí está Loret de Eh, Mola. Loré de Mola, Ciro. La misma. Ay, se me fue su nombre. Aristegui. Sí. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda está fuerte. Pues mi querido Julián, gracias por acompañarnos un No, al rato. contrario. Seguiremos Gracias a ti, mi querido platicando de, Arturo. seguiremos platicando de Acapulco, seguiremos platicando de estos temas y por supuesto, pues seguiremos hablando ya con un poco más de calma de lo electoral, que estas semanas se antojan bastante movidas. Otra vez Marcelo dejó a todo el mundo colgado de la brocha y pues, Híjole, ese es un tema, mi querido Marcelo. Yo siempre he dicho, y ya ves que lo comentamos tras bambalinas, para mí que es definitivamente el esquirol perfecto. Entonces, pues bueno, pero pues ya lo bueno, platicaremos de lo que se vaya ya dando. lo platicaremos. Te Mientras mando tanto, un pues abrazo, mi querido Arturo. otro de regreso y estamos atentos a lo que se vaya a hacer por Acapulco. Te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues así es, mis queridos escuchas. Ya escucharon ustedes a Julián. Efectivamente, Acapulco se encuentra en un cerco informativo, pero además es terrible, porque sí, el cerco informativo existe, pero mucha gente sigue apoyando al presidente. Yo lo vi, no me lo cuentan, yo lo vi como se dijeron a mí con coraje mis familiares políticos cuando me externé de que el gobierno no estaba haciendo bien la chamba. O sea, se dan por satisfechos con que llegue un camión a jalar unos cables y decir, estamos arreglándolo. O sea, esto es tremendo. Y vuelvo a lo mismo y te lo reitero, mi querido Altamirano. Es que ese es el gran problema. ¿Qué daño hemos hecho? ¿Qué daño han hecho los partidos políticos a la sociedad? ¿O qué cruzada de brazos queda la sociedad para intentarlo? ¿Dónde está esa sociedad? Aquí estaban ahora escuchando, no sé si por ahí están escuchando mi queridísima Marely Zanudi que ella ha participado de lleno en esta situación. Mi querido Eric Franco, que es un filósofo de fusta y fusta sobre esos temas. ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde va a estar la sociedad? O sea, vuelvo a lo mismo. Los partidos políticos están haciendo su trabajo, están defendiendo sus posturas, vamos a ponerlo con su crudeza, están defendiendo sus intereses. Una parte de la sociedad intenta movilizarse para apoyar, ya lo vimos con Julián, ya lo hemos platicado, Carlos Altamirano nos contaba, me ha contado lo que pasó en la
en la autopista del Sol de cómo los asaltó literalmente el ejército. O sea, no fue solo Carlos Altamirano, tengo 4 testimonios directos, pero en ese mismo momento me contestan personas de, ¿por qué no van a denunciar? ¿Por qué no se quejan de esto? O sea, el conflicto es muy fuerte. La ciudadanía sigue respaldando. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la primera vez en décadas, y me lo decían precisamente hace un rato, de que el gobierno les da un dinero contante y sonante, cuando durante mucho tiempo nadie les volvió a ver, nadie los atendió, nadie los procuró. Hoy les están dando dinero. Hombre, pues hay que defender a quien me lo da, ¿no? O sea, porque además me lo está dando sin pedirme nada a cambio. Nomás mi voto, ¿qué más? ¿Qué más? Si mi voto se lo puedo dar a cualquiera por una despensa, ¿por qué no dárselo a alguien por una tarjeta con dinero que me dan? Entonces, ¿qué va a hacer la sociedad? Ese monstruo amorfo que se llama sociedad civil, ¿qué va a hacer? Marely Zanuri ha trabajado desde la sociedad civil, trabaja desde la sociedad civil, empuja proyectos desde la sociedad civil. Aquí platicamos con ella de sus proyectos hace un tiempo. Pero los partidos políticos como maquinaria, Morena como maquinaria gubernamental, no lo va a permitir tan fácilmente. Creo que vienen tiempos muy complejos donde se tiene que ver cómo se va a definir todo esto. Por lo pronto, va una semana de que Acapulco se encuentra en una situación de emergencia y hemos encontrado con que, primero, el diario oficial de la Federación saca la publicación de declaratoria de emergencia en 47 municipios y al día siguiente se desdice y solamente lo deja en 2. Y en muchos municipios de la sierra dicen, ¿y nosotros qué? Se nos cayó el puente que nos comunicaba, se nos cayó la escuela. ¿Cómo que no estamos en una situación de emergencia? Con todo gusto platicamos, Carlos Altamirano, de lo que le ocurrió, pero también vamos a cuestionar otras cosas. O sea, tenemos que platicar, tenemos que hablar, porque vienen tiempos difíciles, tiempos complejos. ¿Qué va a hacer la sociedad? Ese es el gran tema. ¿Hasta dónde la sociedad va a colaborar y va a participar? Sin duda vienen tiempos donde los partidos van a hacer su papel, para bien o para mal, donde los grupos de poder van a estar empujando sus intereses para bien o para mal, y la pregunta del millón es, ¿qué va a hacer la ciudadanía? Ese monstruo amorfo para colaborar y para tratar de cambiar las cosas. Esa es nuestra tarea, esas son nuestras preguntas que tendremos que estar atentos. Mientras tanto, no me queda más que agradecer su compañía esta noche de 5 de noviembre. Platicamos de Acapulco, platicamos un poco de historia postrevolucionaria. Tenemos que platicar de la revolución, como le habíamos dicho, tenemos que empezar a platicar sobre esos temas. Y este mes que es un mes muy movido en aniversarios luctuosos, el 23 de septiembre, de noviembre es el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, el 27 de noviembre el 40 aniversario luctuoso de Jorge Ibargüengoitia, y pues temas ahí en el camino, ¿no? Un aniversario de una revolución que sigue siendo reivindicada por los actores políticos, pero que me parece que hace más de 30 años, 40 años que está muerta, velada y enterrada, y no en ese monumento que está en Avenida Plaza de la República, en el centro de la ciudad. La caravana que convocaron algunos actores, entre ellos, como yo les decía, Ramiro Solorio Almazán, que es de Acapulco, que hasta hace poco estuvo en Movimiento Ciudadano y ahora ya se fue al PAN. Según andan marchando, la pregunta de millones, ¿y qué pretenden, no? O sea, la pregunta es, ¿qué pretenden? Porque suena muy bonito, pero ¿funcionará? ¿O funcionará para quienes la están organizando para ver qué cargos quieren ambicionar? Y entonces volvemos a lo mismo, ¿dónde está la sociedad? Mientras tanto, pensémoslo, reflexionémoslo. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen y a la hora en que nos escuchen. Hasta pronto.